Bueno, muy bien. La última vez comenzamos con un estudio de los atributos de Dios y nos habíamos hecho la pregunta ¿cómo es Dios? Y vimos en primer lugar que Dios existe y luego queremos ver aún más y más hechos y atributos de Dios que nos aclaran cómo es Dios. Yo tengo una lista de 24 atributos que vamos a ir avanzando de a poquito. En un principio pensé que veríamos 3 por vez, pero me di cuenta la última vez que mejor vamos a ir avanzando conforme al Espíritu nos vaya mostrando. Porque hay veces que uno tira rápido y después no llega el tiempo para realmente meditar, hacer preguntas, dejar tiempo para preguntas y respuestas. Y fue mucho más productiva la última vez, donde hemos visto solo un atributo, pero hemos tenido la posibilidad de preguntar, responder, meditar, y eso es de mucha bendición. Así que no queremos quitar esa posibilidad. La penúltima vez fuimos un poco más rápido, pero luego del estudio ya eran las 9 y muchos se fueron, pero otros se quedaron para preguntas y respuestas. Y por eso la última vez pensé, lo vamos a meter dentro del estudio, a las preguntas y respuestas, para que todos los que tengan que irse después hayan tenido la posibilidad de participar también en las preguntas y respuestas. Porque hay veces que cuando uno hace un estudio, hay cosas que no quedan del todo claras o que se entienden incorrectamente, y en las preguntas uno puede aclarar las cosas o se ve de una perspectiva y en las preguntas surge otra perspectiva importante que también hay que tener en cuenta cuando uno trata el tema tal, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es buena las preguntas y respuestas. Hoy queremos ver el segundo punto de nuestro estudio de cómo es Dios. Lo mandé en el grupo, creo que fue al principio de la semana. No es mucho, pero no se preocupen, si no lo tienen al frente de ustedes, lo vamos a leer juntos y vamos a meditar sobre esto. El segundo punto el primero era, Dios existe. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero Dios existe. Dios no va a dejar de ser Dios porque el necio diga en su corazón que Dios no existe. Es como si dijéramos, la pared de Dominga es blanca. No, la pared de Dominga no va a dejar de ser naranja. Por más que nosotros nos esforcemos y queramos decir que es blanca, no va a dejar de ser naranja. ¿No es cierto? Y hay cosas que son hechos. Entonces, así nosotros queremos aprender de Dios. Y no hay una autoridad más alta para aprender sobre Dios que la palabra misma de Dios. Dios nos enseña sobre Él. Lo hemos visto la vez pasada. Ustedes, si quieren aprender sobre el Santi, le preguntan al Santi. No, si Dominga supiera más sobre el Santi, sería mi mamá. Pero Dominga no es mi mamá. ¿Entiendes? Y como Dios no tiene padres, es Dios y nada más que Dios el que nos va a dar de conocer sobre sí mismo. Y para ser más exacto, ¿quién nos da a conocer sobre Dios? ¿Qué enseña la palabra? ¿Quién nos da a conocer sobre Dios? A Dios nadie lo vio jamás. Pero ¿quién le vio? Nadie le vio jamás. Vamos a ese pasaje. Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente. El Señor Jesús habla aquí. Juan 1, versículo 18. Dice ahí, a Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios, el Hijo, nos ha dado a conocer a Dios, el Padre. Es a través del Señor Jesucristo que hemos podido conocer al Padre. ¿Y quién más nos da a conocer a Dios? A ver, Dominga. La palabra, bien, pero ¿quién? ¿Quién nos da a conocer? El Espíritu Santo que trae convicción a nuestra vida. Correcto, el Espíritu Santo es el que abre las Escrituras para que podamos ver como hemos de ver y entender. Él nos abre el entendimiento, es el Espíritu Santo. En las Escrituras el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Hijo, de Jesucristo, perdón, como vemos, tiene el nombre del Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que nos enseñan. Hay otro pasaje que nos enseña que el Padre personalmente nos enseña. ¿Conocen ese pasaje? Dice en Juan capítulo 6. Y creo que es el versículo 44. Lo buscamos juntos. Juan 6. Escuchen. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Por qué hemos venido al Señor Jesucristo? Porque hemos oído del Padre. El Padre nos mostró a su Hijo. ¿Pueden ver eso? Qué maravilloso. Él dice, ninguno de ustedes puede venir a mí. El Señor Jesús lo dice, no pueden. Nosotros hemos venido a Él porque el Padre nos enseñó sobre el Señor Jesucristo. ¡Qué amor que tiene el Padre en el cielo! Está muy bien que siempre agradezcamos por el Espíritu Santo. Está muy bien que siempre agradezcamos por el Señor Jesucristo. Pero no se olvide que tienen un Padre en el cielo que también merece todo el agradecimiento y la alabanza. El Padre nos ha enseñado sobre el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Ahí ven cómo todas las personas de la Trinidad actúan conjuntamente. Pero hay uno que solo le lleva la gloria. Es Dios mismo. Dios Padre recibe la gloria. Dios Hijo recibe la gloria. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita para glorificar al Padre y al Hijo. Siempre Dios recibe la gloria. A propósito, no digo que el Espíritu Santo recibe la gloria, pero por supuesto que alabado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu es el que nos capacita para servir, para amar, para seguir al Padre, al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y por eso, ustedes ven cómo el Espíritu Santo siempre toma una tarea de ponerse en una posición de enseñarnos, de acercarnos al Señor Jesucristo, al Padre Celestial, al corazón de nuestro Dios. Esa es la tarea que Él tiene. Él glorifica a Dios el Padre, Él glorifica al Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Él toma de lo suyo, Él toma de Jesucristo, Él toma de Él y nos da a nosotros para que le conozcamos, para que le honremos y le glorifiquemos al Señor Jesucristo, al Padre Celestial. Así que una vez más ponemos ese énfasis, aprendemos de Dios mismo. Quiere el Espíritu Santo bendecir este estudio. Y continuamos con esta pregunta, ¿cómo es Dios? Y la respuesta nos la da el Señor mismo. Y por eso abrimos las Escrituras y dejamos que el Espíritu nos guíe por toda la verdad. Más adelante veremos sobre los atributos
de Jesucristo. Y veremos cómo Jesucristo tiene los mismos atributos de Dios el Padre. Y más adelante veremos los atributos del Espíritu Santo y veremos cómo el Espíritu Santo también es Dios, también tiene los atributos de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también es una persona. No hay que olvidarse de eso. Y vamos a estudiar todo eso y vamos a ver cómo el Espíritu Santo también decide. Él ha puesto ha mandado a los apóstoles. Vemos en un pasaje de Hechos de los Apóstoles como Pablo y Silas son enviados por el Espíritu Santo, toma decisiones el Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo, y muchísimas cosas que veremos más adelante. Les quiero solamente llevar a que estén siempre con ese deseo de querer escuchar, de querer aprender más, de querer hacer preguntas a la Biblia. Y el Señor los va a ir guiando. Bien, el atributo de hoy es que hemos visto que Dios existe la última vez. Esta vez vemos que Dios es conocible. Es muy lindo que Dios existe. Pero es maravilloso que Él quiera darse a conocer. Eso es maravilloso. Miren, acá hay una empresa que se llama Lidl Supermercados, ¿sí? Y se sabe que hay un jefe de la empresa, allá en Inglaterra también tal vez, no lo sé. Se sabe que ahí también hay, ¿no es cierto? Correcto. Y en España también, pues yo trabajaba para España allá en... Sí. Y en Italia también. En Grecia también. En Grecia, bueno, ahí ven, en toda Europa. Y claro, hay en todas partes. En toda Europa y ahora ya se fueron a Estados Unidos también. Así que también están en Estados Unidos. Están saliendo ya para todo el mundo. Y resulta que esta empresa tiene un dueño que se llama Schwarz. ¿No es cierto? Pero nunca nadie lo vio. Lo vieron una vez hace mucho tiempo. En los años 70, no sé. Y resulta que claro, Él no quiere darse a conocer. Fíjense qué diferencia. Nuestro Dios, nosotros sabemos que Él existe, pero no es que se dio a conocer alguna vez a alguien, a un gurú, a una persona, ¿no es cierto? No. Él se ha dado a conocer a todos nosotros. Él quiere ser conocido por todas las gentes. Él, lo hemos visto la última vez, Él se dio a conocer de dos maneras. A través de la creación y a través de... Su Hijo. Muy bien, pero... Muy bien, esto es todo verdad, pero ¿dónde le encontramos a todo eso? En su palabra, correcto. Muy bien, amén. A través de su palabra se ha dado a conocer. Esta es la manifestación del Señor selectiva a través de su palabra. Y si nosotros vemos, digamos, con la manifestación de Dios a través de la creación, una persona tiene suficiente información como para saber que hay un Dios y tiene la responsabilidad de glorificar, de darle las gracias a Dios. Pero no lo hacen. Y por esa razón todas las personas serán juzgadas. Pero fíjense que a través de la revelación en la palabra de Dios, conocemos sobre aquel que ha llevado nuestros pecados al madero. Conocemos sobre aquel que no solamente nos redime de todo pecado, sino que nos lleva a amarlo, a servirle, a conocerle cada vez más. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es solo por mí. Necesitamos su palabra. Es a través de su palabra que venimos al Padre. El Señor Jesucristo nos dice,
a través de mí vienen al Padre. A través de Jesucristo vamos al Padre y por eso necesitamos su palabra. El Señor Jesucristo ha hablado. Ahí vemos la importancia de esto. Así que hoy queremos ver cómo Dios se ha dado a conocer. De esas dos formas se ha dado a conocer. La forma que se da a conocer a través de la creación, se puede decir que es una forma no tan personal, o no es, digamos, no tan personal como la forma que se dio a conocer a través de su palabra. Me gustó mucho cómo de pronto de todos dijeron, a través de Jesucristo se dio a conocer. Correcto. Y eso lo tenemos en la palabra de Dios. Es a través de Jesucristo que Dios se nos manifestó de una forma personal. Eso es una manifestación íntima de Dios. A nuestros corazones, a nuestro ser a través de su Hijo. Entonces sí, el atributo de hoy es que Dios es conocible y que podemos conocerlo personalmente. Así, con solo decir eso, ya pueden imaginarse qué tipo de Dios es. Es un Dios que se comunica. Es un Dios que quiere tener una comunión con sus criaturas, con los seres humanos. Es un Dios que se preocupa por aquellos que Él ha creado, por todas las personas, tanto por aquellos que son salvos como por aquellos que no son salvos. Todos reciben la gracia de Dios, todos reciben las bondades de Dios. Él deja caer la lluvia sobre impíos y sobre rectos, sobre todas las personas. Él tiene ese amor tiene un amor especial para con todas las personas. O tiene el amor de Dios para con todas las personas. Y un amor muy especial para con sus elegidos, para con sus hijos, para con aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se manifiesta aún de una forma aún más personal a aquellas personas que vienen al conocimiento del Señor Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados y que ponen su esperanza en el Señor Jesús. Nosotros nunca vamos a conocer plenamente a Dios mientras estemos en esta tierra. Cuando estemos en su presencia le veremos como Él es. No sabemos bien qué significa eso, pero sabemos que va a ser un conocimiento pleno. Aquí no podemos conocerlo plenamente. Nosotros somos criaturas finitas y Él es un Dios infinito. Él tampoco ha querido revelarnos todas las cosas. Lo hemos visto la última vez. Él no nos ha revelado todas las cosas, pero nos ha revelado lo que todo lo que nos hacía falta saber para conocer para la salvación y para vivir una vida santa, para agradarle a Él, para amarle a Él, para servirle a Él. Todo eso lo hemos recibido de una forma completa a través de nuestro Señor. El conocerle a Él es algo maravilloso para nosotros. Es algo precioso para todos aquellos que le hemos conocido. Y cuando alguien le conoce al Señor Jesucristo, se le nota. Fíjense qué interesante cuando uno habla con una persona y empieza una conversación. Y durante la conversación uno se entera que esa persona conoce al Señor Jesucristo. Es una persona creyente. Ustedes notan cómo de pronto la conversación se pone mucho más íntima. Esa persona que tú la ves por primera vez, notas que tiene mucho en común contigo, porque tiene el mismo Salvador que tú tienes. Porque no es una persona perfecta, pero es una persona que sabe que es imperfecta y que la perfección la tiene en Jesucristo. Él sabe de todas sus errores, maldades, pecados, en los cuales había estado
en los cuales aún tropieza y su esperanza está en el mismo sitio donde está la tuya, en el Señor Jesucristo. Él se siente triste de sus debilidades, se siente triste de no poder servir al Señor como Él quisiera servirle, de una forma más plena, más completa, más hermosa. Y ahí uno se da cuenta que esa persona con la cual estás hablando es una persona sincera, es una persona que ama al Señor Jesucristo como tú le amas. Y es algo maravilloso, porque entonces solo eso es un testimonio de que nuestro Dios es un Dios conocible. Él es un Dios conocible. Alguien contaba esta semana una historia muy bonita. Decía que había una persona que a través de una Biblia y de algunas cosas que le habían dicho, vino a la salvación. Creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. El problema que había era que esta persona vivía en el medio de la selva y no tenía a ningún cristiano cerca. Con otras palabras, él no tenía nadie que le pudiera enseñar la palabra, y su cantidad de libros era muy reducido, de tal forma que prácticamente solo leía la Biblia. Resulta que después de muchos años, esta persona volvió a la civilización. Y al volver a la civilización, se dio cuenta que él, habiendo estado estudiando la Biblia todos los días en la selva y pidiéndole al Señor que le mostrara, que le enseñara, que se le revelara, se dio cuenta que las cosas que él había entendido sobre los pasajes de la Biblia no eran tan erradas. Con otras palabras, él notó que lo que muchos eruditos, muchos hermanos que practican la enseñanza, estaban enseñando sobre los pasajes, diferentes pasajes de la Biblia, sobre la Biblia, digamos, era muy similar a lo que él creía y estudió y le reveló el Señor. ¿Qué significa esto? No queremos decir que podamos entender la Biblia perfectamente, pero vemos cómo el Espíritu Santo nos revela las Escrituras cuando nos acercamos a Él, pidiéndole que nos muestre su palabra, que nos enseñe sobre Él, sobre el Padre, sobre el Hijo, que nos enseñe las Escrituras. Vemos cómo podemos recibir un conocimiento que nos da una vida gozosa, donde podemos poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, que no solamente pagó por nuestros pecados, sino que en un día como hoy ascendió al cielo luego de haber dejado su vida por nosotros. Hoy es el día de la resurrección de Cristo, no sé si alguien lo tiene en cuenta. Hoy es el día de la resurrección de Cristo. Acá en Alemania, donde vivimos nosotros, es feriado. Y el Señor Jesucristo resucitó. Claro, entonces Él ascendió al cielo y Él dijo, de la misma forma que ustedes me ven irme, volveré. El Señor Jesucristo volverá. Esa esperanza viva tenemos nosotros. El Señor ha querido manifestarse a través de su palabra. Él es un Dios conocible. Él quiere que le conozcamos. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo sería posible amarle si Él no se revelara? Alguien me contaba una historia. Imagínense que yo vivo en España y recibo una carta de una persona en Brasil. ¿Sí? Y me dice, hola, yo me llamo Juan, tengo pelo marrón, tengo piel oscura, tengo anteojos o gafas o como le digan en sus países, tengo orejas grandes, me falta un diente de acá adelante. Bueno, ustedes se han hecho un poquito una imagen, ¿no? ¿De quién estoy hablando? ¿De este Juan?
¿Por qué conocemos a ese Juan? Porque se nos ha revelado. Porque se ha descrito como es. Se ha descrito. O sea que yo no puedo venir y decir Juan es blanco, no tiene gafas y esto y lo otro, porque sería mentira. Si yo conozco a Dios es porque Él se me ha revelado. Lo más hermoso es que yo les dije un ejemplo de un tal Juan, pero el Dios que se nos reveló nos ha mandado una carta de amor. ¿Entienden la diferencia? Él nos ha abierto su corazón. No solamente nos ha dicho cómo es Él. Él es santo, Él es bueno, Él es verdadero, Él es justo, Él es amor, Él es luz, sino que también nos ha dicho que nos ama. ¿Lo ven a eso? Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y nos dice que el primer mandamiento es amarlo a Él. Dios es conocible y Dios quiere ser glorificado a través de que nosotros también queramos conocerle y le busquemos y le pidamos que se nos revele para que podamos mantener ese amor que Él tiene para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un Dios que es conocible. Y este Dios conocible quiere dos cosas. Él quiere que las personas crean en su Hijo. ¿No es cierto? Lo dije recién. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda. Él quiere que no se pierdan las personas, que vengan, que crean en Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados y crean en Él. Ahora, ¿qué pasa si yo ya soy salvo? ¿Qué quiere el Señor de mí? Ya está, yo he creído en Jesucristo, yo he puesto mi esperanza en Él. ¿Qué quiere Él ahora de mí? Seguir buscando obras para los demás. Seguir, pero obras, bien, pero no para la salvación, ¿no? Hablar de la palabra de Cristo, hablar de la palabra, seguir su mandamiento como Él lo dejó. Bien, entonces lo que... Bien, correcto, ¿qué más? Serle fiel, Bien, ¿qué más? llevarse su estatuto, A ver, Karen. hacer su palabra, Obedecer, muy bien, muy bien, muy bien. Obedecer su palabra. ¿Qué más? Honrarlo. Correcto. ¿Saben qué? Todo lo que están diciendo en este momento son todas cosas bíblicas. Están acá escritas. Él se nos ha manifestado. Está escrito con estas palabras. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, Él también quiere que nos seamos santos. O sea, sed santos como el Padre en el cielo es santo. Bueno, y así tenemos como Dios nos ha dicho cómo han de vivir sus hijos. Nosotros queremos glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Nosotros queremos permanecer en su amor, como dijo el Señor Jesús. Permaneced en mi amor, como yo permanecí en el amor de mi Padre y obedecí sus mandamientos. Ahí lo ven. ¿De qué manera permaneció el Señor Jesucristo en el amor del Padre? Obedeciendo sus mandamientos. Entonces, no es que nuestra salvación dependa de las obras, pero nuestra salvación es solo por Jesucristo, solo por la fe en Él. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros también por la fe, andemos de una forma santa. ¿Por qué digo también por la fe? Porque nunca vamos a entender perfectamente esto. Pero el Señor Jesús dice, nada podéis hacer sin mí. Nada. Nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Y por otro lado nos dice, haced esto, haced lo otro. Tenemos que entender que todo lo que hagamos, lo hacemos en Jesucristo y a través de Jesucristo. Es decir, que tenemos que pedirle,
Señor, ayúdame en mi falta de fe. Dame más fe. Ay, Señor, tengo problemas con esa tentación. Dame la fuerza para soportar. Dame la fuerza para apartarme de eso. Oh, Señor, esto es bueno. Yo sé que te agrada. Ayúdame a que permanezca siempre en tus pies, escuchando tu palabra, siguiendo tus pasos. Esto es bueno para mí. Yo quiero la buena parte. Y así avanzamos, meditando siempre qué es lo bueno, qué es lo correcto, y eso abrazamos. Y vemos lo que es malo y lo dejamos con toda decisión, porque queremos ser santos como Él es santo. Y lo que es malo, no solamente dice que no tenemos que hacer lo malo, dice que hagamos lo bueno. Ustedes ven, Dios no quiere simplemente que no hagamos lo malo, Él quiere que hagamos lo bueno. Esa es una gran diferencia. Ay, no, es que yo nunca he matado a nadie. No, que eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es no solo no matar a nadie, sino amar a los demás. ¿Lo ven? El Señor no dice no odies a tus enemigos. Él dice amad a vuestros enemigos. Es algo bueno lo que Él quiere. Y así queremos siempre, como cristianos que somos, vivir una vida cristiana. Y la palabra cristiana viene de seguir a Cristo. Es decir, que como vivió Cristo en este mundo, queremos vivir nosotros. Y sabemos que es que Él vivió sin pecado. Ay, me estás pidiendo mucho, Señor. Yo tropiezo mucho, yo no puedo vivir sin pecado. ¿Saben qué? El Señor les pide que vivan una vida que le agrade a Él. El Señor tiene compasión con nosotros en nuestras debilidades, no en nuestros pecados. Tenemos que entender eso. Hay gente que dice, ay, el Señor tiene compasión con nosotros. Sí, es verdad. Si le pedimos perdón por nuestros pecados, Él es bueno y misericordioso para perdonar todos nuestros pecados. Pero no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Dios es santo y Él tiene comunión con nosotros de una forma maravillosa cuando seguimos sus mandamientos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Queremos vivir una vida que le agrade. Bueno, hasta acá llegamos con el estudio de hoy. Permítame ver si hay alguna cosa más que quería decir. Muy bien, yo creo que hemos tocado los puntos más importantes. Vamos a dar un tiempo ahora para preguntas y respuestas. A ver, Marta. Muchísimas gracias primeramente a Dios por permitirnos reunirnos aquí. Y gracias a ustedes, Santi, por aceptar la invitación también y compartirnos sus conocimientos. Cuando se dice que Dios es conocible, eso es perfecto, porque Dios se hace conocer por medio de sus obras, de su obrar para con nosotros, de su gracia para con nosotros, y cuando Él también, y en el momento en que nos deja su legado, el legado de nuestro Jesucristo, que nos regala ese manual de instrucciones que es la Biblia, donde se encuentra escrita su palabra, ¿no? Entonces el Señor se hace conocible por muchas cosas. Principalmente, yo me atrevería a decir pues que principalmente antes que por su palabra, precisamente por su gracia, como les decía anteriormente, precisamente por su gracia, por su amor infinito y su fidelidad hacia nosotros. Muy bien, muchas gracias. Eso quería aportar. Muchas gracias. Mira, ahora que Marta decía eso, me gustaría responder. Ha sido de mucha ayuda su comentario y ha ayudado también para que podamos hablar un poquito más en profundidad sobre esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a ver a partir del versículo 1. Hebreos 1, a partir del versículo 1. Dice: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, Dios nos habla primeramente y exclusivamente a través de su palabra. Lo ha hecho a nuestros padres, es decir, a los que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Lo ha hecho a través de los profetas. Los profetas decían, ¿qué decían ellos? Decían, así dice el Señor, ¿no es cierto? Y les decían la palabra de Dios. Y también todo lo que encontramos en los libros del Antiguo Testamento está la palabra de Dios, así se ha dado a conocer. Pero en estos postreros días lo ha hecho a través del Hijo, a través de Jesucristo. Es importante que sepamos esto y que lo entendamos y que lo guardemos en nuestro corazón. La autoridad de lo que Dios dice siempre la encontramos en la palabra de Dios. Con otras palabras, me habría gustado una pregunta así. ¿Y qué pasa con las profetas o los profetas de hoy en día? El Señor me dijo. Y vienen con alguna barbaridad de vez en cuando. ¿Saben de quién hablo, no? Porque el Señor me dijo que si haces no sé qué cosa, no te duele más la panza. Y no sé, lo que sea. Veamos. Si ustedes quieren creerle a ciertas cosas, pueden hacerlo. Pero cuidado cuando se diga el Señor dijo. Cuidado. Porque hay veces que las barbaridades que dicen contradicen la palabra de Dios. Y tienen que tener ojos muy abiertos, porque Dios no se contradice nunca. Y hay veces que dicen tales barbaridades que uno dice, pero no, esto no puede ser, si está escrito claramente acá en la palabra que no es así como esta persona lo está diciendo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Fulano, el Señor me ha dicho que tienes que dejar a esa mujer. Esa mujer es una bruja o es una no sé qué cosa, me ha dicho el Señor. Y uno dice, ¿puede ser realmente que el Señor le esté diciendo a fulano que se divorcie? El Señor aborrece el divorcio. ¿De qué está hablando esta mujer? Es solo un ejemplo de las muchas cosas, de barbaridades que dice esta gente. Nunca se olviden, la palabra de Dios nos ha sido dada en las Escrituras. Él se ha dado a conocer. Él se ha dado a conocer. Es un insulto decir que fulano tiene que divorciarse y decir que el Señor lo dijo. Tenemos que entender, Dios se ha dado a conocer en su palabra. Primero a través de los profetas que hablaron a nuestros padres, y en estos postreros días lo ha hecho a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que han hablado todos aquellos que han escrito en el Nuevo Testamento, ya sea Lucas, Mateo, Juan, Judas, el medio hermano de Jesucristo que escribió la carta de Judas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos, Santiago, para decir mi nombre, todos los nombres que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo han hecho a través de Jesucristo. En estos postreros días, a través de Jesucristo. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Creo que Margarita levantó la mano. A ver. Sí, hermano Santi. Yo quería preguntar, porque es que últimamente, a propósito del Señor me dijo, últimamente yo veo que hay muchos que
que profetizan y hablan, siempre están diciendo que el Señor les dijo, el Señor les dijo. Yo también, Dios mío, seré yo la más pecadora, porque yo también vivo en comunión con el Señor, pero yo el escuchar esa voz así que el Señor me dijo, no riesgo a sentirla. ¿Cómo hago para poderla sentir, Pastor Santo? Bueno, muy bien. Digamos, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Esa sería la pregunta, digamos, pasada de una forma abierta para todos, ¿no? Ahora, yo te puedo responder eso. Lo que no puedo hacer es responderte cómo puedo yo crear ciertas emociones en ti para que puedas decir con toda elocuencia, el Señor me dijo, porque eso no es lo que buscamos. Nosotros no buscamos decirle a Manuel o decirle a Rosa, el Señor te está diciendo esta noche que tienes que dejar las gafas. No, eso no lo buscamos decir, ¿no es cierto? Y el mismo tipo que te está hablando tiene gafas, o sea que más locura no hay, ¿no? Pero bueno, dejando al lado eso. Lo que sí, ¿cómo podemos nosotros, muy buena pregunta de Margarita, cómo podemos nosotros saber la voluntad de Dios? La respuesta la encontramos en su palabra. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, así que, bueno, una vez más, Romanos capítulo 12, a partir del versículo 1. Así que, hermanos, dice Pablo a los hermanos en Roma, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, vemos acá en este pasaje que Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Racional significa con la mente, ratio, ¿no es cierto? Usamos la razón. Es un culto que tomamos, digamos, nosotros mismos tomamos la decisión de no ensuciarnos en nuestro cuerpo. No permitimos la prostitución, pornografía, pensamientos inicuos. Tomamos esa decisión de forma directa, clara, precisa, decidida. Nosotros ponemos nuestros cuerpos al servicio del Señor. Y era una enseñanza muy importante porque para todo este problema, era un problema conocido allá porque en la cultura griega hacían una separación entre cuerpo y espíritu. Pero Dios no hace esa separación. Dios no hace esa separación. Él quiere que nosotros pongamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo para servirle a Él. Son sus miembros. Nosotros hemos sido comprados caramente. No baratamente, caramente hemos sido comprados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y Él quiere que le sirvamos a Él. Y al nosotros hacer eso, estamos honrándole, estamos obedeciendo su palabra, estamos decidiéndonos por su voluntad. Y así se nos va revelando Él más y más. Y el versículo 2 dice por eso, no os conforméis a este siglo. No os conforméis. Para eso puede ser para cada uno de ustedes, cada uno en su lugar, ya sea Austria o España, República Dominicana, Colombia. No se conformen al sitio donde están.
Vuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Entonces yo pongo mis ojos en lo que al Señor le agrada. La encontramos en su palabra. Por eso la pregunta es importante. Nuestra mente tiene que estar llena de Él. Seguimos. ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo. ¿Hay alguno que tendrá algún problema con fútbol? Ay, no, que fútbol no es un pecado. Bueno, en sí no es un pecado, pero habrá algún hermano que se está conformando tanto a este siglo que está poniendo su corazón en el Bayern Múnich o en el Barcelona o en el que sea del equipo y está poniendo su corazón. El Señor dice, no. Amarme a mí sobre todas las cosas. No se conformen a este siglo. Todas estas glorias son pasajeras. Solo yo soy por siempre. ¿Cómo puedes ser tú completo si pones tu esperanza en algo en este mundo? En la ayuda en este mundo. En la mano humana, en el hombro humano. Nunca. Dice, maldito el que confía en el hombre. No significa que tengas que decirle a todo el mundo, tú eres maldito. No. Es simplemente que tú en tu corazón tienes que entender, mi salvación no viene de la ayuda de Manuel, de Rosa o de quien sea, por más que agradezco muchísimo su ayuda. Yo sé que en primera instancia es el Señor el que toca el corazón de Manuel o de Darío para ayudarme. Y yo le agradezco, como lo dijo Xiomara, agradezco a Dios y entonces agradezco al hermano. Porque Él es el que actúa en el corazón. Y así no nos tenemos que conformar a este siglo. Sino transformaos, continúa diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? A través de esto. ¿Ven cómo ponemos siempre énfasis en esto? En este grupo que ha sido llamado a ser un grupo aquella vez que empezaron a leer la Biblia juntos. Acá en este grupo donde dicen la palabra de Dios, empezamos desde Génesis y avanzamos. En este grupo que dice que la palabra de Dios es lo que realmente los lleva a crecer. Esto es lo que dice la palabra. La palabra dice, tienen que renovar sus mentes. Y eso es a través de la palabra de Dios. Es así como van a poder escuchar al Señor. Entonces, volvamos, el resumen rápido. Yo mismo me aparto de toda iniquidad. Y acá vemos cómo los pecados sexuales son muy importantes, muy importantes. Nosotros, si ustedes estudian el Nuevo Testamento, lo van a ver cómo se repite una y otra vez, y también en el Antiguo Testamento ese tema. Nosotros nos entregamos de una forma pura al Señor. Y entonces le pedimos, Señor, aquí estoy, ábreme las escrituras, quiero que mi entendimiento sea lleno de ti. Y entonces eso es lo que lleva a que le amemos cada vez más. Empezamos a obedecer su palabra capacitados por Él, porque le estamos pidiendo que nos ayude a servirle y a seguirle y a entender su voluntad. Y finalmente Él nos capacita para que podamos saber su voluntad. Ahora, hay veces que Dios no nos muestra su voluntad. Hermana Margarita, hay que saberlo eso. Hay algunas veces que Él no nos muestra qué es, por qué razón no se nos cura la cadera, por ejemplo, o algún problema que tengamos en el cuerpo, o la ceguera, o lo que uno tenga. Es probable que Dios nos diga, finalmente la respuesta puede ser, tendrás que llevar esa carga, ¿no es cierto? Pero lo llevas para mí, ¿no es cierto? Y yo te doy las fuerzas. Bástate mi gracia. Amén. Muy bien, correcto. Pero hay notas que incluso eso es una respuesta, ¿no es cierto? Bástate mi gracia. Sí, Señor, ahora lo he entendido. Ahora me voy a abrazarme de ti en ese aspecto. Y te agradezco que me has mostrado eso. Pero hay veces algunas personas que no tienen aún paz de decir, no, esto me lo ha dado el Señor. No pasa nada, sigan pidiéndole al Señor, no pasa nada. Si el Señor les ha dado la fe para seguir orando, para no tener ese problema en la cadera, sigan orando, hermanas o hermanos, sigan orando, ningún problema. El Señor no es corto para ayudarles, les va a ayudar. Ahora puede ser que el Señor les diga
que no lo va a hacer y ya está, y agradezcan y glorifiquen a Dios aún si les dijera esa respuesta, ¿no es cierto? Puede ser. Así que, ¿cuándo será ese momento? No lo sabemos. Dios habla con cada uno de ustedes en la situación en la que está. Yo ahí en ese aspecto no soy profeta, ¿no es cierto? Cada uno lo sabrá por sí mismo, ¿no es cierto? Pero creo que hemos entendido, ¿no? La palabra de Dios es importantísima. A ver, no sé, Rosa, puedes... Mi mamá iba a dar un aporte. Sí. Hola, hermano Santos. Hola, bendiciones. Me refería a eso de que Dios me dijo, como que ahora está en moda eso que todo mundo se glorían en decir Dios me dijo y Dios me dijo, y a veces nosotros como cristianos como que nos dejamos comer el cerebro y creer en lo que todo el mundo, viendo que en la palabra dice, me parece que es en Jeremías 9:24, que el que se ha de gloriar, que se gloríe solamente en conocer a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que gloriarnos, de conocer a Dios, pero no gloriarnos y llenarnos la boca, que es que el Señor me dijo, el Señor me habló. Yo, como dice Margarita, nunca tengo el privilegio de decir el Señor me habló, el Señor me dijo. Yo sí digo por la mañana, yo cojo mi versículo y yo digo, el Señor me dio este versículo y me habló por medio de mi versículo. Amén, amén. Porque esa es la voz que yo como siempre por la mañana, yo abro cuando voy a mi devocional, hablo mi Biblia y mi versículo que Dios me da, yo digo, el Señor me dio el versículo tal y me habló. Pero eso que se llena la boca es que el Señor me dijo, mire, yo escucho la voz de Dios, yo atiendo la voz de Dios. Hermana, no nos dejemos confundir, que el enemigo anda queriendo confundir al pueblo de Amén. Dios y nos estamos dejando confundir. Por eso dice la palabra en Jeremías 9:24, me parece que si nos hemos de gloriar, gloriémonos solamente en conocerle a Él. Cuando nosotros Amén. conozcamos ese Dios grande y verdadero, que Él quiere que le conozcamos, entonces ahí sí debemos de gloriarnos y decir, yo conozco a Dios, Dios me ayuda, Dios me Pero como dice, estábamos leyendo ahí en el estudio, que nosotros no podemos conocerlo personalmente hasta la eternidad. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Rosa, qué privilegio escuchar a tu madre. Qué lindo tener una madre temerosa de Dios. Muy bonito. Escuchen, a lo que me gustó mucho lo que dijo, quiero decirle dos cositas sobre ese punto. Veamos. Yo tengo si me preguntan lo que yo hago, ¿sí? Yo les respondo, les digo lo que yo hago. Yo no suelo decir el Señor me dijo, con la excepción de lo que dijo la hermana. Cuando se trata de un pasaje bíblico, el Señor habló a través de este pasaje en mi vida, sí, eso sí. Pero yo no suelo decir el Señor me dijo, no suelo decirlo. ¿Qué pasa? Que hay veces que nosotros nos confundimos y en un momento creemos que era la voluntad de Dios y después nos damos cuenta que no era, ¿no es cierto? Y por eso hay que tener cierta humildad. Yo creo que muchas veces están, por supuesto, los falsos profetas que se llenan la boca, pero también hay hermanos que son un poco inmaduros en la fe. Y cuando nosotros andamos galardeando, o digamos diciendo, el Señor me dijo, ellos creen que es normal hablar así. Y ellos empiezan a creer que cuando uno se siente más o menos guiado por algo, hay que decir el Señor me dijo, ¿no es cierto? Yo creo que el mejor ejemplo es ese ejemplo de la humildad. El que ha de gloriarse, gloríese en el Señor. No buscamos, como decía la hermana, ¿no? Y como decían otros, nosotros no buscamos andar, porque puede pasar que con ese el Señor me dijo, haya personas que quieran ponerse por encima de otros. ¿Cuál es el problema con esto? Es aún peor. Hay algunos que dicen, el Espíritu me dijo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Imagínate, yo me reúno con Rosa y tenemos una diferencia en la Biblia, con un pasaje bíblico. Y yo le vengo a la Rosa y le digo, Rosa, el Espíritu me dijo. Y Rosa me dice, ¿qué quieres que te diga, Santis? O sea, yo no estoy de acuerdo contigo, pero tú estás tan convencido que me vienes con que el Espíritu te dijo, cuando yo entiendo que la Biblia dice otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso cierra puertas. Eso no permite que estudiemos la voluntad de Dios en profundidad. Porque el Señor me lo ha dicho. No te llenes tu boca con palabras, nos sentemos juntos,
estudiemos las Escrituras y dejemos que el Señor hable con nosotros. ¿Entienden? Es muy importante porque tenemos que tener cuidado de que nosotros no nos cerremos al Señor. Más bien tengamos ese espíritu. Señor, esto sí digo, Señor, yo entiendo que es tu voluntad que yo vaya a Argentina, por decir un ejemplo, ¿no? Pero Señor, voy a hablar ahora con fulano. Si él tiene que decirme algo que no quiero escuchar, que lo diga, Señor, porque yo quiero saber tu voluntad. Es una decisión importante, no es cualquier decisión. Por favor, tenemos que entender que no somos Dios, que necesitamos ese espíritu humilde. Incluso el Señor Jesucristo dice que Él es humilde de corazón. Eso dijo cuando estaba en este mundo. ¿Sabían que el Señor Jesucristo no hizo nada por sí mismo? El Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu le dijo. Él dijo, ninguna de mis palabras es mi palabra, sino que lo que el Padre me da para hablar es lo que yo hablo, ¿sí? Eso es Jesucristo, con esa humildad. Nosotros tenemos que tener humildad. Nosotros no somos Jesucristo. Nosotros no sabemos ni siquiera lo que el Padre nos da. Hay veces que creemos que lo es. Tengamos la humildad de decir, aun cuando creo que esto es lo que tú dices, Señor, todavía siento que no es, que hay algo ahí. Señor, háblame. Bueno, segundo punto, y con esto cierro, es el segundo punto. Resulta que una vez una persona contó un testimonio y dice, una vez iba yo en el tranvía y iba sin boleto, no sé cómo le llaman, ticket, ¿no es cierto? Pasaje, iba sin pasaje en el tranvía, porque no tengo plata. Y en un momento, el Espíritu me dijo que tengo que bajarme. Y cuando me estaba bajando, subió el controlador. ¡Ah! Me salvó el Espíritu. Y yo digo, ¿cómo va a decir? ¿Cómo? ¿Tú te crees realmente que el Espíritu Santo está salvándonos de que nos agarre el controlador del tranvía? El Espíritu Santo ni siquiera te permitiría subirte al tranvía. ¿Lo entienden a eso? O sea que hay gente que se llena la boca con el Espíritu y con la guía de Dios y no se dan cuenta que están hablando locuras, ¿sí? Bueno, espero que haya ayudado este tema. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o damos por finalizada la reunión?